Bienvenidos al capítulo número 6, estima y abuso espiritual. En este capítulo vamos a abordar estos temas que son muy interesantes y muy necesarios de hablar para ir perdiendo un poco a poco el tabú de ciertas cosas que suceden dentro de estos contextos religiosos o de fe. Y una de las palabras elegidas para la fe tóxica, para entender este concepto, es los tan populares deberías. La persona que es tóxica estará esperando que te equivoques para entonces poder señalar tus errores, tus equivocaciones y decir todo el tiempo deberías, debiste haber hecho las cosas de esta manera, esto así no se debe de hacer. Y cada vez que uno acepta esos deberías que el otro te dice, la realidad es que nos estamos autocastigando. Y es necesario entender que así como nuestro cuerpo se puede enfermar, el cerebro, la mente también se enferma con pensamientos equivocados. Debería hacer lo que me dicen los demás, debería escuchar los problemas de todos, debería ser feliz a los demás, debería ser siempre feliz, etc. Y todas las respuestas a esto son no. La palabra debería ejerce mucha presión en los seres humanos, y cuando una persona no puede cumplir con todos los debería, va a sentir culpa y va a terminar por castigarse a sí mismo. Entonces, frente a tanta acusación y tanta exigencia que muchas de las veces en ciertos liderazgos o ambientes, contextos sucede, frente a tanta acusación, frente a tanta exigencia, la persona prefiere quedarse inerte y no hacer nada, o ceder al final del día ante las demandas de los demás. Y esto a la larga va a generar mucha amargura, resentimiento, etc. Entonces tenemos que entender que no podemos imponerle nuestra voluntad a nadie. Y cuando somos libres de nuestros propios deberías, porque también hay personas muy autocríticas, cuando somos libres de nuestros propios deberías, hacemos también libres a los demás de nuestras propias exigencias. Entonces, qué bueno sería si pudiéramos cambiar la palabra debería por preferiría o me gustaría, y de esta manera empezar a tener pensamientos con más libertad, el aprender poco a poco a cambiar nuestros esquemas, el cambiar nuestra visión, no ver las cosas con suma presión, sino a empezar a verlas como desafíos, ¿no? Como estos retos para liberarte poco a poco de mandatos tóxicos. Ahora bien, otro punto muy importante acá que aborda el autor es el automaltrato. Hasta acá sabemos que existen diferentes tipos de violencia, y obviamente la violencia de cualquier tipo no es justificable, ni la violencia verbal, sexual, espiritual, psicológica, pero tampoco el automaltrato. Entonces, el automaltrato es la continuación de la violencia que otros han ejercido en contra de uno. Y hay personas que se lastiman, se rebajan, se muerden, se pegan. ¿Por qué? Porque es lo que otros hicieron con ellos. Es la manera en la que los demás los han tratado, y lo que terminan por hacer, paradójicamente, es perpetuar este trato que otros han tenido para consigo. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que la persona tóxica suele decir? Bueno, el tóxico te dijo, no lo mereces, no es para ti. Y entonces tú interiorizas esa creencia, la abrazas como una verdad, crees que no eres merecedor de nada bueno, de la bendición, y piensas que entonces para poder disfrutar y para poder crecer, tienes que lograrlo a través del sacrificio. Y este es otro de los temas que ya hablamos en capítulos anteriores. Tiene que implicar dolor, y entonces si me cuesta, si sufro, entonces ahí sí me doy el permiso de disfrutar. Y esto no es para nada así, pero es una realidad en casos muy, muy tristes, ¿no? La persona tóxica te dice, no, tú no puedes. Tú no puedes ejercer ese cargo, no es que esto no es para ti, no es que no tienes la capacidad, y necesitamos poco a poco
ir identificando todo esto para separar de estas creencias que a veces hemos crecido escuchando o viendo también que suceden en los demás, y saber ahí delimitar, porque esto no es así. La persona tóxica te dijo es que tienes que ser bueno, y el mensaje indirecto es: no te puedes enojar, no puedes expresar tus miedos, nadie se puede enterar que tienes problemas, ¿acaso no eres una persona de fe? Tienes que ser un buen ejemplo, tienes que ser bueno, ¿qué va a pensar la gente de ti? Y todo este tipo de frases terminan por reprimir nuestras emociones, y que solo puedas poner cara de bueno para los demás, porque lo que te pasa a ti no es para tanto, y tienes que ser bueno. La persona tóxica te dijo: sé humilde, no expreses tus logros. Terminaste una carrera profesional, por ejemplo, pero no puedes decir nada porque tienes que ser humilde. Y una fe sana, en contraparte, te enseña a decir gracias, a ser agradecido y a recibir la aceptación. Recordemos esto, ¿no? Ni un concepto más alto, pero tampoco uno más bajo del que tengamos que tener. Y el hecho de poder agradecer y celebrar las cosas buenas desde esta motivación de gratitud, no para presumir mis logros, no para tener estatus, no, sino desde un corazón agradecido, no quiere decir que no seamos humildes. La persona tóxica te dice: bueno, hay que matarse como un burro, te tiene que costar. Algunas mujeres, por ejemplo, creen que cuanto más problemas y más preocupaciones carguen de los demás, van a ser mejores personas. Entonces terminan por estar preocupados por su madre, por sus hijos, por su esposo, por su abuela, por la hermana, el hermano. Mujeres que nunca piden nada para ellas, sino que siempre están ahí para los demás. Y contrario a esto, a una fe tóxica, una fe sana, en contraparte, te enseña principios que te ayudan a disfrutar más la vida y a relacionarte de una manera sana o saludable con los demás. Por ejemplo, una fe sana te dice: disfruta de todo. Disfruta de todo. Hay personas que se niegan esta dicha de disfrutar desde lo más simple, desde el plato de comida que tienes a la mesa, desde la compañía de tus familiares, de una buena plática, del café, de un buen amigo, de una buena conversación. Que podamos disfrutar de todo, porque esto al final del día son bondades que Dios en su amor y gracia y misericordia nos concede. Una fe sana aprende a mirar lo mejor del otro y alegrarte por lo mejor que le sucede a los demás también, celebrar sus éxitos y estar ahí con ellos compartiendo las alegrías. Una fe sana también te ayuda a relacionarte, a juntarte con gente de tu misma estima. La estima es contagiosa, y si tú te relacionas, si tú tienes una estima saludable, te vas a relacionar también con gente con este tipo de estima. Y lo opuesto también es cierto. Cuando vives en una condición negativa, pesimista, autocrítica, criticando a los demás y demás, muy probablemente también la calidad de tus relaciones van a ser así. Un tema muy importante a considerar es acerca de los límites. Los límites emocionales se rompen cuando son invadidos, cuando alguien más decide por nosotros, cuando no tenemos privacidad. Escuchemos este ejemplo. Dice este caso: el líder espiritual nos decía con quién debíamos casarnos, si debíamos o no estar con nuestra familia que no compartía nuestra fe, y lo que es peor, cuando alguien se iba de la iglesia a otra, la orden directa del líder era que para nosotros esa persona se había muerto. Eso era muy triste, ya que si veíamos a esa persona por la calle, fíjate bien, teníamos que ignorarla. Hoy esa iglesia no persiste, solo quedaron los líderes religiosos y alguna que otra persona. Hasta las mismas hijas se alejaron de ellos, y esto es terrible. Y sí me ha tocado conocer de casos en los que el líder da este tipo de instrucciones, y por eso es necesario identificar dos formas al menos en las que las iglesias abusan espiritualmente. Una es cuando castigan a la gente y les inculcan la culpa. Líderes espirituales que solo hablan negativamente, hombres y mujeres que enseñan a otros a que no merecen el amor de Dios, y
Esto obviamente es algo totalmente antibíblico. Otra también de las formas en las cuales podemos identificar abuso espiritual es cuando los líderes espirituales prometen cosas que no son posibles. Si tú diezmas tanta cantidad, entonces para mañana tú vas a tener esta otra cantidad, y empiezan a pedir cosas a la iglesia que evidentemente no son así. Entonces, ¿cuáles son algunas de las etapas por las que pasan las personas abusadas espiritualmente? Primero, se sienten bien, amados. Es como esta etapa de ilusión. Están felices. Y luego, cuando comienza la desilusión, podemos decir que hay como que este despertar, se empiezan a dar cuenta de cómo son las cosas realmente, y entonces comienzan a cuestionarse y a preguntarse qué cosas están bien y qué cosas no. Entonces, cuando todo colapsa, sienten un gran vacío, sienten desilusión al ver que nada de lo vivido sirvió. Y entonces, aquí viene lo interesante, hay nada más dos opciones: o se alejan de Dios, que esa es la más común, tristemente, que se alejen de Dios para siempre, o comienzan a buscar una relación realmente verdadera con Él. Eso fue lo que me pasó a mí. En cierto contexto, en cierta etapa de mi vida, me di cuenta que el liderazgo estaba totalmente ejerciendo este tipo de abusos, y yo, si no fuera por las raíces que tengo, las convicciones que tengo a nivel espiritual de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y demás, si no fuera por eso, yo me hubiera alejado de Dios. Pero entendí que esto era meramente por un liderazgo humano mal ejecutado, no sometido a la voluntad de Dios, y entonces todo eso me llevó precisamente a querer conocer a Jesús realmente, y hasta la fecha, gloria a Dios, seguimos en esa comunión diaria. La iglesia necesita tener experiencias espirituales que no dividan, que podamos fomentar el respeto a los demás, que no haya ningún tipo de agresión, que dé significado a la vida, que dé paz, que genere amor y no culpa. Hay muchas personas que meten culpa dentro del entorno evangélico. Entonces, ama a todos, pero no trabajes con todos. Tienes el derecho a poder decidir a quién decirle sí y a quién decirle no. Hay gente que es agresora, hay gente que va a agredir, y necesitamos tener la capacidad para poner un límite y tomar distancia de ese tipo de dinámicas de relaciones. Ahora, la fe tóxica no arriesga, la fe tóxica te limita, te achica. En cambio, una fe sana siempre va a buscar el expandirse, el ir por más, el arriesgarse. Por eso es que día a día nos urge alejarnos de la gente que desea llevarnos hacia una fe tóxica, que nos quieren hacer creer en un Dios cruel, maltratador, malvado, que está esperando que nos equivoquemos para entonces ahí castigarnos. Huyamos de esas personas, vaciémonos de muchos conceptos que hasta el momento quizá hemos arraigado, pero que nos están causando mucho mal, que nos impiden crecer espiritualmente. Necesitamos deshacernos de eso, desaprender eso, para entonces volvernos a llenarnos de una fe sana que sabe que todo puede ser obrado para bien, aún lo peor, una fe que no te posiciona en un estado de victimismo, en un estado de queja, de culpa, de condenación, de maltrato. En resumen, una fe sana cambiará el no por nuevos caminos. Una fe sana busca el que tú puedas desarrollarte en un ambiente con gente que te aporte, gente que te haga crecer espiritualmente, que te haga salir hacia adelante. Una fe sana deja de hablar miedo y empieza a proclamar las verdades espirituales. Que todos nos dirijamos a una fe saludable. Bendiciones.